libro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 y versículos 18. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Primera de Samuel 2, 11, 18. Dios habla hoy. Dice: luego regresó Elcana a su casa en Ramá. Pero el niño, se refiere a Samuel, se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Versículo 18 dice: mientras tanto el joven Samuel, vestido de un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Te leo Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, la parte A. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, la parte A. Palabra de Dios para todos. Dice: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Esta enseñanza se llama llamados a servir. Llamados a servir. Tú y yo fuimos, después de nuestra salvación, llamados a servir. En todo sentido, en todo lugar, en cualquier cosa. Principalmente para adorar a Dios. Pero fuimos llamados a servir en todos los aspectos de la vida. Yo confío en Dios, en su Espíritu Santo y en su palabra, que a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios que está aquí, va a hacer una obra grande en su corazón, y a partir de hoy será otro hijo, otra hija, y en todas las áreas de nuestra vida. Atiende esta verdad: Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, y después nos libertó de nuestra vida de pecados, única y exclusivamente para servirle a Él, en diversos lugares, con diversas actividades y a toda persona, crea o no crea en Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, la parte A, dice así en la palabra de Dios para todos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en la palabra de Dios para todos, dice así: cada uno de ustedes, se refiere a los cristianos, cristianas, recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Todos los que somos hijos de Dios, todas las que son hijas de Dios, todos recibimos un don. ¿Qué es un don? Una capacidad, una habilidad. El diccionario bíblico dice un regalo, del griego, dorón, regalo. Pero es una capacidad, una habilidad, para que cada uno de nosotros sirvamos, como se lo dije anteriormente, en todo lugar, en diversas actividades, y a todo ser humano, creyente o no creyente. Te doy un texto aquí que nos va a hablar. Bueno, van a haber varios, pero en particular Génesis 37, versículos 12 al 14. Génesis 37, versículos 12 al 14. Voy a leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Verso 13. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Esto le dijo su papá a José, que era su hijo: prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Verso 14. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José, y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Atiéndame aquí, de favor. Jacob, que era el papá de José, le dio una instrucción a su hijo. ¿Para qué? Para que fuese a buscar a sus hermanos a Siquem, que se encontraban a 78 kilómetros de donde ellos vivían. José vivía en Hebrón y sus hermanos fueron a Siquem. De ahí habían 78 kilómetros de distancia. Después que José escuchó con atención a su papá la instrucción que le daba, él obedeció de manera gratificante. Y así es como quiere que tú y yo obedezcamos. ¿Qué es de manera gratificante? De manera que tu papá, tu mamá o cualquier autoridad lo festeje. Eso es gratificante. Hijo, hija, haz esto, lo otro. Sí, papi, ¿qué voy a hacer? Poniéndole atención. Quiero que hagas esto y aquello. Correcto, ahorita lo hago. Eso es de manera gratificante, festiva,
Un papá y una mamá, cuando sus hijos e hijas le obedecen así, los papás gritan de júbilo. Dicen, wow, Señor, qué hijo. Bueno, así era José. Por eso estoy utilizando este testimonio bíblico para enseñarte acerca de lo que es el servicio. Continúo. Lo que su papá le pidió a José no era nada fácil. ¿Por qué? Porque los hermanastros de José lo odiaban. Eran sus hermanastros, no eran sus hermanos, eran de otra señora, estos hijos de su papá. Entonces José sabía que no era tan fácil esa instrucción, porque sus hermanastros lo odiaban, le tenían envidia. Mas sin embargo José no puso ningún argumento en contra a la orden que le estaban dando y de inmediato se fue. Aquí es lo que tenemos que aprender como hijos e hijas. No poner ningún pretexto, ni siquiera un ¿pero por qué? ¿Otra vez yo? ¿Y por qué me pides esto? Oye, es que quiero que no vayas allá con estas personas, no te conviene. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? José no dijo eso. Y él sabía el riesgo que corría de ir a buscar a sus medios hermanos, porque él ya sabía que querían matarlo. Quiero decirle algo más. Cuando José llegó a Siquem, ellos ya no estaban en Siquem. No lo vamos a leer, pero eso dice Génesis 37, 15 al 17. Génesis 37, 15 al 17. Ya no estaban en Siquem. ¿Se habían ido a dónde? A Dotán. Este pueblo de Siquem a Dotán eran 36.3 kilómetros. 36.3 kilómetros. ¿Tienen idea de lo que son 100 kilómetros? ¿Cuántos han ido a Guadalajara? Es exactamente Ocotlán, Guadalajara, 100 kilómetros. A pie. ¿Tú irías? José sí fue. José sí fue. No dice la escritura cuánto tiempo caminó, cuántas horas o días caminó, no lo dice. Pero él fue. Él fue. Entonces, en estos textos, ¿qué vemos en José? El don de servicio que Dios había puesto en el espíritu de José. Y este don de servicio fue lo que lo hizo actuar a favor de sus hermanos sin ningún problema. Oiga, hermano, ¿dónde dice eso? Solo anótelo, no lo voy a leer. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 7, la parte A. Romanos, capítulo 12, verso 7, la parte A. Que el que tiene el don de servicio, que sirva. Que el que tiene el don de servicio, que sirva. Y este don de servicio, ¿cómo se manifiesta? Este don de servicio, ¿cómo lo mostramos tú y yo? Bien sencillo. Cuando tú y yo vemos una oportunidad o una ocasión adecuada para hacer algo, en el lugar que nos encontramos, lo aprovechamos y lo hacemos. ¿Cómo es que se manifiesta, se exhibe este don de servicio? Bien sencillo, tú y yo vemos una oportunidad o una ocasión adecuada para hacer algo en el lugar que nos encontramos y lo aprovechamos para hacerlo. Por ejemplo, yo voy aquí, yo todos los días camino 30, 40 minutos, voy por una banqueta y veo que viene una señora, veo que vienen jovencitas sobre la banqueta. ¿Cómo entra en acción mi don de servicio? Yo me bajo a la calle para que las señoritas pasen por la banqueta. A veces me ha tocado pasar por las vías y viene una viejita empujando a otro viejito en la silla de ruedas. Y yo le digo, ¿me permite? Y me dice, ¿de veras? Sí. Y se hace al lado del viejito y yo paso con la silla de ruedas. Una ocasión por poco y se me salen los bofes. Ahí por donde yo vivo venía una señora, bueno, no señora, perdón, una señorita, nada más que ya unos 30 y tantos años. Y vi que traía un señor, pero así bien generoso, bien bendecido, ¿me entienden, verdad? De más de 100 kilos en una silla de ruedas. Y cuando yo vi que le iba a subir a la banqueta, dije, no, se va a herniar esta joven. Le digo, ¿me das permiso? No, hombre, una sonrisota. ¿De veras me va a ayudar, señor? Sí. Y yo pues muy acá, ¿no? Lo agarro, el que se iba a herniar era yo. No, pesaba el señor. No, de bueno que no se me cayó.
como yo fui camillero en el IMSS, yo sé cómo se mueven las sillas de ruedas. Entonces lo que hice fue, acerqué las ruedas de delante, le pisé abajo, levanté y subí, pero cuando lo quise subir, hijos, casi se me salen hasta los intestinos, es que pesaba horrible. Ya que lo subí, llegó la esposa bien grande de edad y me dice, ay Señor, muchas gracias, porque andaban buscando quien nos ayudara. Y le dije a mi hija, ni modo, a ver si no te descompones de la espalda. El don de servicio es algo que tú ves y órale. Ese es el don de servicio. En cualquier lugar, donde estés, no hay vuelta de hoja. Voy en el tren ligero, voy bien sentadito, veo que viene una señorita, suben con sus mochilas, sus laptops, y ay, casi se caen. Yo me levanto y le digo, siéntate. No, pero es que usted, no, siéntate. El servicio es en todos lados. Estoy en la congregación, veo este bafle que está aquí, yo lo muevo. Y nadie me dice, mueve el bafle. No. Llego temprano aquí, le quito las capuchas a los bafles, están mal acomodadas las sillas, no porque lo dejen mal acomodados quienes aquí hacen el aseo, no, por alguien lo movió, yo lo vuelvo a acomodar. Y en todo lugar, terminamos de comer, mi esposa y yo, ya terminaste mi vida, ya recojo su plato, lavo el mío, lavo el de ella. O sea, el don de servicio es en todo lugar, donde ves la ocasión adecuada para ponerlo en obra, y ahí lo aprovechas. ¿Y qué hizo José? Exactamente eso. Su papi le dijo, ve, y él fue. Ahora observemos a otro joven que se jugó la vida, pero tenía el don de servir. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 al 8. Leo la versión Nueva Biblia Viva, y dice el versículo 3: cuando tenía 16 años, en el año 8º de su reinado, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. 4 años más tarde, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altares paganos y de las imágenes de la diosa de Acera y de todos los ídolos que había en el país. Verso 4: salió personalmente a supervisar la destrucción de los altares de Baal, de los ídolos y de las imágenes de la diosa de Acera, todo lo cual redujo a polvo, el cual derramó sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificio. Verso 5: quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, con la intención de limpiar al pueblo de Judá y de Jerusalén de la culpa de su pecado e idolatría. Verso 6: luego fue a las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, y aún a la distante Neftalí, e hizo lo mismo. Verso 7: derribó los altares paganos, redujo a polvo los ídolos de la diosa Aserá, destruyó las imágenes y derribó los altares en que se quemaba incienso. Hizo esto en todo el territorio de Israel antes de regresar a Jerusalén. Verso 8: durante el año 18, es decir, cuando tenía 18 años, después de haber purificado la tierra y de haber limpiado el templo, designó a Safán, hijo de Azalías, a Masaías, gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, tesorero de la ciudad, para que repararan el templo del Señor su Dios. ¿Qué hizo este servidor de Dios? A los 12 años ordenó que todo lo que idolatraba Israel lo hicieran talco, lo hicieran polvo. Cuando tenía 18 años, le dijo a todo mundo que, no lo leí ahorita, pero lo dicen los textos más abajo, que recogieran los diezmos, las ofrendas. Y juntó los dineros de todo Israel y se lo dio a gente honrada, honesta, íntegra, dicen los siguientes versículos. ¿Para qué? Para que restauraran el templo. Pregunto, este joven, bueno, era un adolescente, 12 años, ¿se jugó la vida al hacer eso? Es que reyes antes de él eran idólatras. Ellos fueron los que en el templo de Jehová, hagan de cuenta, en esta congregación, imagínense esta congregación, y de repente, no, aquí vamos a poner la estatua, ¿de quién les gusta? No, pues de Santa Ruth. Y aquí vamos a poner la estatua de San Ricardo. ¿Me estoy explicando?
Eso hicieron en el templo de Dios. Empezaron a poner ahí un montón de estatuas y a ellas lo adoraba el pueblo de Israel y eran millones. ¿Tienen idea a qué se enfrentó este jovencito? Se jugó la vida. Pero cuando tú tienes ese don y sobre todo cuando estás consciente de a qué te llamó Dios después que te salvó, tú lo haces. Pregunto, Josías era un joven diligente en el servicio a Dios y a quienes creían en Dios. Nuevamente hago la pregunta. Josías era un joven diligente en el servicio a Dios y a quienes creían en Dios. Dice el verso 7, la parte C de 2 de Crónicas 34, dice el verso 7, la parte C de 2 de Crónicas 34, que Josías recorrió todo el territorio de Israel, todo. Yo investigué en internet. En internet dicen que Israel tiene aproximadamente 470 kilómetros de largo. Israel tiene 470 kilómetros de largo. Y en la parte más amplia, en la parte o más ancha o más amplia de Israel, mide 135 kilómetros. Yo estuve viendo distancias para que me diera yo a entender con ustedes. ¿Saben cuánto es 470 kilómetros de Ocotlán a? Por poner un punto, ¿sí saben? Bueno, de aquí a Puerto Vallarta, ¿cuántos hemos ido a Puerto Vallarta? Son 401 kilómetros. Fíjense, 401, todavía faltan 69 kilómetros más. ¿Y cuánto llegamos a Puerto Vallarta? Y, ay, qué bueno que ya llegué, ya estaba yo hasta aquí. ¿Cuántos han viajado con niños o niñas ahí atrás en la camioneta? Yo he viajado varias veces. Vamos ahí por Guayabitos. Papi, ¿cuánto falta? Ah, como una hora. No ha pasado ni 5 minutos. Papi, ¿ya mero? Que falta como una hora. No pasan ni 3 minutos. Papi, ¿ya vamos a llegar? Oh, qué caray. Que falta una hora. Pasan 2 minutos. Papi, ¿ya estamos cerca? Y yo nada más orando en lenguas. Que rebasita rabashara. Para que no explote. Si han viajado, ¿verdad? Imagínense. Este jovenazo, bueno, primero un adolescente y luego un jovenazo, todo lo que recorrió. Pero escuchen, amados adolescentes jóvenes, eso no fue lo más sobresaliente del trabajo de Josías, sino que lo más importante del servicio de Josías a Israel, primero a Dios y luego a Israel, fue reformar o corregir todo lo que violaba los mandamientos del Señor. Esa fue la obra más grande de Josías, que fue reformar o corregir todo lo que violaba los mandamientos del Señor. Porque ahí dice, solo anótalo, no lo voy a leer, en Éxodo 23 al 5, que solo a tu Dios adorarás, que no tendrás dioses delante de Él, ni te inclinarás a ellos, ni los servirás a ellos. Pero ese fue el número 1. Hacer polvo, destruir toda imagen, toda estatua, etcétera, etcétera. Pero también el trabajo de Josías fue quitar del corazón de los israelitas, estas costumbres que fueron impuestas por reyes anteriores a él. Quitar del corazón a los israelitas estas costumbres que fueron impuestas por reyes anteriores, como el rey Amón, fue de los más corruptos, que están en 2 de Reyes 21, 19 al 22, 2 de Reyes 21, 19 al 22, así se llamó Amón. Entonces, tomando como referencia a José, tomando como referencia a Josías, mis amados adolescentes jóvenes, Dios nos hizo sus hijos, Dios nos hizo sus hijas, pero para hacerle bien a nuestro prójimo. A ti y a mí Dios nos hizo sus hijos, sus hijas, pero para hacerle bien a nuestro prójimo y en todo lugar donde estemos, donde nos encontremos. Pero algo que impactó mi corazón de Josías es lo que dice aquí en el versículo 8 de 2 de Crónicas 34, porque no solo derribó
las estatuas. No solo hizo una obra de que del corazón de estos idólatras israelitas se salieran sus ídolos. No se quedó ahí el trabajo de Josías. Por eso les dije, este testimonio de este joven nos desafía más todavía a ti y a mí. ¿Qué fue lo que hizo todavía más Josías? Bien sencillo. Dice en el versículo 8 de 2 de Crónicas 34 que cuando él ya tenía 18 años, después de haber purificado la tierra, es decir, ya había desaparecido todos los ídolos, de haber limpiado el templo porque estaban dentro de la congregación los ídolos, dice que designó a Safán, hijo de Asalías, a Mesaías, gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, tesorero de la ciudad. ¿Para qué? Para que repararan el templo del Señor, su Dios. No levanten su mano. ¿Cuántos de aquí verdaderamente amamos este lugar? ¿No levanten su mano? ¿Cuántos verdaderamente amamos este lugar? ¿Por qué les hice esa pregunta? Por la siguiente. Quienes sinceramente amamos el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, quienes sinceramente amamos el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios y escuchar sus mensajes, ese lugar procuramos que esté lo mejor posible en todo sentido. Ese lugar procuramos que esté en lo mejor posible en todo sentido. ¿Qué es eso? Desde tenerlo limpio, tener en buenas condiciones todo lo que hay ahí, el mobiliario, los instrumentos, los lugares donde, los baños, todo. Pero ¿quiénes hacemos eso? Los que amamos la casa del Señor. Yo entro a este lugar muy temprano muchas veces, veo mi púlpito sin ofender a nadie, lo veo sucio, yo busco un trapo, lo limpio. Yo me subo a las bocinas, veo polvo, lo limpio. Voy al baño, hay papel en el piso, yo lo recojo y lo pongo en el bote, donde va el papel que ya usaste cuando te secaste las manos. Y lo hago en cualquier lugar, no solo en esta congregación. Porque yo amo el lugar donde a mi Padre, a mi Señor Jesús, lo adoramos y escuchamos su voz. Te vuelvo a preguntar, sin que levantes tu mano, ¿así amas el lugar donde nos reunimos? Te lo dejo de tarea para ir aterrizando donde inicié esta conferencia, porque aquí hay mucha enseñanza y ahora voy a leer o me voy a apoyar en estos textos de 1 de Samuel 2, 11, 18, 1 de Samuel 3, 1, en la versión Reina Valera para enseñarte más. 1 de Samuel 2, 11, 18. 1 de Samuel 2, 11 y 18. Dice el 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá. Y después dice, y el niño, entiéndase Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Primera de Samuel 3.1 la parte A. Primera de Samuel 3.1 la parte A. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora sí, te enseño más a fondo. Esta palabra ministraba del vocablo hebreo sarat, S-H-A-R-A, acento en esa A, T-D-T-T. Sarat, su traducción o significado en nuestro idioma es atender u ocuparse para realizar las tareas para conservar en buen estado o condición la congregación y todo lo que en ella hay. Repito, ministraba, sarat, atender u ocuparse para realizar las tareas para conservar en buen estado o condición la congregación y todo lo que en ella hay. Por ejemplo, porque alguien va a decir, ¿y qué hacía Samuel? Aquí era un niño. No tengo exactamente la edad, pero entre 8 o 10 años más o menos. ¿Qué hacía un niño ministrando a Jehová? Bien sencillo. Samuel limpiaba el mobiliario. ¿Y cuál era el mobiliario? Mesas
platos, cucharas, cubiertas, tazones, candeleros, copas, despabiladeras. Para quien no sabe qué es una despabiladera, es una especie de tijera para cortar la vela cuando ya no había nadie en el templo. Te recuerdo, antes era con lumbre. Tenía que cortar donde estaba prendida la vela para que se apagara. Este era el trabajo de Samuel. Oiga, ¿y dónde dice todo esto que dijo? Anótalo, Éxodo 25, 23 al 29. Éxodo 25, 23 al 29. Y después, versos 31 al 38. Versos 31 al 38. Ese era el mobiliario que estaba en el tabernáculo. ¿Y quién hacía este trabajo? Samuel. Pero además de limpiar el mobiliario, ¿sabes qué más hacía Samuel? Él barría toda la congregación. Él era el del aseo. Él aseaba, agarraba su escobita y barría todo el tabernáculo. ¿Y qué más hacía Samuel a esta edad? Ni más ni menos que pues era hasta donde él podía hacer aquí cuando él era un niño. Él también le ayudaba a Elí cuando se ofrecían los sacrificios en el altar al Señor. Él también ayudaba a Elí cuando se ofrecían los sacrificios en el altar al Señor. ¿Sabías o sabes qué significa la palabra Samuel? ¿Sí sabes? La palabra Samuel significa oído de Dios. Oído de Dios. Porque Samuel cuando creció fue profeta. De hecho, desde poquito más adelante ya empezó a profetizar. Fue con Elí y le dijo, Dios me dio un sueño. Y el sacerdote le dijo, dímelo, no se lo quería decir y se lo dijo. Y le dijo todo lo que venía en contra de él y de sus hijos. Y tal como se lo dijo, se cumplió. Pero más adelante Samuel fue sacerdote, fue levita y siguió profetizando. Él fue el que fue a ungir como rey a David. Y te puedo decir muchas cosas más de este varón de Dios, de este hijo de Dios, que como servidor de Dios fue diligente. Como servidor de Dios fue diligente y algo más, sometido a su autoridad. Sometido a su autoridad. Ahí lo dice. 1 Samuel 3, 1a. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En presencia de Elí. O sea que si algo no estaba haciendo bien o dudaba, iba con su autoridad, el sacerdote Elí. ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? O Elí lo supervisaba. Este joven me desafía a mí, espero te esté desafiando a ti también. ¿Cómo era su servicio a Dios de este joven? Dicho de otra manera, Samuel fue obediente a cada instrucción o petición de Dios o de su autoridad, el sacerdote Elí. Repito, Samuel fue obediente a cada instrucción o petición de Dios o del sacerdote Elí. Ese es el llamado para ti y para mí. Por eso la enseñanza lo titulé así: llamados para servir. Porque de la misma manera tú y yo, fuimos llamados para cualquier tarea, sea de las cosas espirituales o sea de las cosas naturales, para lo que sea, y hacerlo como lo hicieron Samuel, José y Josías. ¿Aprendiste algo? ¿Sí? Ok. Primer dinámica. ¿Somos cuántos? A ver, ¿cuántos?